La asignatura, como ustedes lo saben, se llama Seguridad en el Trabajo. Primero que todo vamos a ver lo que es el plan de aprendizaje, cada una de las unidades de qué consta la asignatura, los productos y sus respectivos porcentajes. Entonces tenemos la unidad 0, que como en todas las demás materias, comprende lo que es el plan de acción, se envía el plan de acción y tiene un valor del 5%. Aparte de la unidad 0, tenemos otras 3 unidades, la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. En la unidad 1 vamos a ver lo que son las generalidades de seguridad y salud en el trabajo y todo lo que tiene que ver con normatividad. En esta unidad se va a realizar un producto, que es el producto 1, que consta de 2 partes. Una primera parte es un cuadro resumen de la normatividad, pues, digamos, vigente, un cuadro que tiene normatividad, digamos, de la que se viene trabajando hace mucho tiempo y también de los últimos 5 años. Así como también perdón, viene una parte que van a solucionar unos casos de estudio. Ahí vienen los casos de estudio y ustedes, de acuerdo a lo estudiado y a la normatividad o a la parte legal, van a poder solucionar esos casos. Entonces, este primer producto, que tienen una semanita para enviarlo, o sea, ustedes deben entregarlo el próximo 20. El producto 1 tiene fecha de entrega, bueno, eso, 3 de marzo, muy bien. Muy bien, veía la fecha. Muy bien. O sea que prácticamente tenemos una semanita para hacer esta asignatura. Tenemos que estar muy pendientes porque la asignatura es muy rápida, o sea, se acaba muy rápido. Es prácticamente que tenemos tutorías todas las semanas y a la semana hay que entregar el trabajo. Digamos, bueno, con el producto 2, sí, prácticamente quedó organizado. La única que tenemos más tiempito es la entrega del producto 3, que son también 2 partes y está dividida en 2 tutorías que están un poquito más separaditas, entonces por eso ahí viene un cambio. Además, pues tocó también en la tutoría pasada, no se pudo realizar el miércoles pasado, entonces también nos tocó correr ahí esa fecha, pero por lo general esta asignatura es así. Diana Carolina, muy buenas noches, ¿cómo está? Qué bien, qué bueno tenerla en nuestra tutoría. Bueno, sí, exactamente, porque hubo un inconveniente allá de tipo administrativo y entonces no iniciamos, pero igual prácticamente que la asignatura, como les decía, siempre por lo general empieza así, o sea, empieza todas las semanas tutoría y a la semana de entregar el trabajo, entonces tienen que estar como muy pendientes de poder hacer los trabajos rápido. Entonces por eso es bien importante que tengamos muy en claro lo que hay que hacer y todo desde un principio para que no perdamos tiempo y no tengamos que entregar los trabajos un poquito retrasados. En la unidad 2 vamos a mirar lo que son factores de riesgo, identificación y control, y para esto vamos a utilizar lo que es una matriz de riesgos. Entonces, este producto 2 también tiene 2 partes. Una primera parte que es como la descripción de la empresa, ¿sí? Se dice, ahí está establecido que es de la empresa, de la idea emprendedora, pero también lo pueden hacer en la empresa donde trabajan o en una empresa que ustedes visiten, como les parezca mejor, porque algunos estudiantes me dicen, ay, pero es que la idea emprendedora no es una idea y para mirar los riesgos hay muchas cositas que uno todavía no puede precisar muy bien. Por eso, perfectamente lo pueden hacer de la empresa donde trabajan, que les queda mucho más fácil para hacer las visitas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a ser flexibles porque ustedes esto tienen que, para estarse desplazando, para estar pidiendo permiso. Claro. Entonces, eso es lo que se busca, es que ustedes puedan hacer sus trabajos, les quede más cómodo poderlos hacer en poco tiempo. Bueno, entonces,
en esa segunda parte, como les decía, tiene dos partes. La una es de descripción de la empresa, los riesgos, 5 tipos de riesgos que hay en la empresa, y esos mismos riesgos que se explican en la primera parte los vamos a plasmar en la matriz de riesgos, que es la forma como se evalúan y controlan los riesgos. ¿Sí? Entonces, en esa próxima, que será la próxima tutoría, vamos a hacer, ustedes miran más o menos ya los riesgos que tienen establecidos para poder hacer acá un ejercicio. Vamos a hacer el diligenciamiento de la matriz de riesgos para que nos quede muy fácil entenderla, y así hacemos los otros ejercicios. Hacemos aquí la matriz de riesgo en la tutoría de un solo riesgo y ustedes hacen los otros 4, que son 5 riesgos que deben plasmar ahí. Buenas noches, mira ya cómo le va. Qué bueno tenerla en la tutoría virtual. Bienvenida. Bueno, apenas estamos iniciando con el tema. Bueno, entonces esos son los 2 primeros productos. Este producto tiene un poquito más de trabajo que el primero, por eso tiene un valor un poquito más alto, que es el 25%. Después viene la unidad 3, que se llama Sistema de Gestión en Seguridad y Salud de Trabajo y sus componentes. Ustedes saben la importancia que ha tenido hoy en día los sistemas de seguridad y salud de trabajo por la normatividad que aplica, y todas las empresas deben tener, si no todo, parte de ese sistema de gestión, de acuerdo con la normatividad. Y ese tercer producto también lo vamos a dividir en 2. Entonces, una primera parte, van a hacer ustedes una visita, o lo pueden hacer en la empresa donde ustedes trabajan, y van a analizar cómo está funcionando ese sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, que ya debe estar funcionando porque por normatividad ya debe estar así. Ya debieron haberlo hecho el año pasado. Entonces, este año, ¿cómo hicieron cada uno? ¿Cómo cumplen con cada uno de esos requisitos de la empresa donde ustedes trabajan? Es como una especie de auditoría que ustedes van a hacer. Y una segunda parte que trata sobre los planes de emergencia. Muy importante y muy actual. No sé si ustedes se enteraron de todo, me imagino que sí, de lo que pasó hoy en Piedecuesta, que fue una situación de emergencia complicada, ¿sí? Y hubo muertos y todo. Entonces, queremos analizar ese tipo de emergencias reales, situaciones reales que ustedes han vivido, con las consecuencias y cómo se han manejado estas emergencias para nosotros, en el caso de que se presente una emergencia, saber cómo actuar o tener como herramientas para manejar dichas emergencias. Las emergencias por lo general pasan casi siempre por fenómenos naturales, como ocurrió hoy. Exactamente, se evidenció la acción también. Claro. Y de hecho dicen, ahí comentan que fue falla de hace 2 años, creo que fue, que se presentó el mismo inconveniente en el mismo lugar y no quedó totalmente arreglado el problema, ¿sí? Quedó, creo que una obstrucción ahí, que quedaron unas cosas que no quedó el espacio disponible del río, en fin, no quedó bien totalmente despejado, y ahí fue donde se puso como el freno, se formó ahí como se formó una especie de, ¿cómo es que se llama? Como represa, y eso fue lo que hizo que se desbordara el río, ¿cierto? Se tomara la calzada y se tomara con todo lo que ya vimos que pasó. Marta Isabel, muy buenas noches, ¿cómo está? Bienvenida a la tutoría. Bueno, entonces estábamos comentando precisamente de la emergencia, que es muy importante que analicemos y sepamos en qué consiste una emergencia y cómo se maneja, y siempre siendo más que todo preventivos que correctivos, ¿no? Generalmente nos pasa que decimos, ay, no estábamos preparados. Siempre decir es, no estábamos preparados, que no debe ser, exactamente, falta planeación. Bueno, este tercer producto vale también el 20%. Y finalmente tenemos un examen de todos los temas del producto que vale el 30%. Pero no se preocupen, o sea, es un examen teórico, es un examen en la plataforma, ¿sí? Si ustedes estudian les va bien, y si no, muchas personas no les va muy bien, pero si han hecho buenos trabajos con esas notas que llevan, seguramente van a poder tener tranquilidad de que van a poder pasar la materia. Aunque, de hecho, pues no todo está en pasar la materia, sino en aprender, ¿cierto? Porque es una materia, dijéramos, muy importante, muy interesante, muy actual. Entonces, por favor. A Mireya, ya la había saludado, sí, tenemos 5 personas en el grupo, muy bien. Entonces, continuamos.
tenemos un inconveniente. Un momento, le doy F5. No sé, se pega un poco y entonces al darle F5 vuelve otra vez. Bueno, vamos a ver las reglas del juego. ¿Sí? Aplica para todo tipo de asignaturas, pero nunca sobra pues, recordarlo, ¿cierto? Entonces, siempre que tengamos dudas sobre una tarea, un producto, un foro, un taller, lo que vayamos a hacer, por favor, me las hacen lo más pronto posible, ¿sí? Está establecido que yo, por ejemplo, usted me hace la consulta hoy, yo tengo 24 horas para contestársela. Ese sería como el tiempo máximo que yo debería utilizar. Me la hicieron hoy a las 5, les contesto mañana a las 5. ¿Sí? Pero obviamente yo estoy pendiente de la plataforma y yo entro antes, ¿cierto? Hola Nandi, ¿cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Bueno, entonces la idea es poderles dar respuestas oportunas. ¿Qué pasa? Por lo general, por decir algo, tienen el trabajo para entregarlo mañana. Mañana es 27. Por la mañana, todo el mundo empieza a escribir. Ay, que profesora, que si esto es esto, que si eran todos los casos, que si eso es un cuadrito, que si hay alguna plantilla, que si, o sea, empiezan a hacer un montón de preguntas ya el propio día. ¿Sí? Como les digo, yo trato en lo posible de estar pendientes de todas las dudas, pero a veces uno está en clase, que está en una reunión, que está en una capacitación, en fin, puede uno estar en muchas actividades y no hay forma de poderles contestar, ¿sí? En el preciso momento. No tiene de pronto el acceso uno al correo, aunque uno trata de estar en el celular también muy pendiente de todos los correos que llegan, pero puede ser que no se dé esa circunstancia. Entonces, por favor, hagamos las preguntas lo más pronto posible, tan pronto tengamos las dudas. Yo sé que muchas veces decimos, no, es que uno ya es sobre cuando ya está haciendo el trabajo es que salen las dudas, sí, pero entonces al menos miremoslo, leámoslo al principio, bueno, esto al menos de qué se trata, esto cómo será, y en lo posible, si van teniendo dudas, pues las vamos resolviendo, ¿cierto? Esa es la idea. ¿Por qué la importancia de eso? Está muy ligado a esta segunda regla del juego. Resulta que es que tenemos unas fechas establecidas para entregar los trabajos, ¿sí? Eso están definidas, ahí están en la plataforma, esas fechas de entrega de trabajos, que obviamente tampoco son camisas de fuerza. Pueden darse la circunstancia de que ustedes estén muy colgados por alguna cosa. Varios me lo proponen y la podemos correr, ¿sí? O sea, pero hay que llevar de todos modos un orden y también si empezáramos a correr todo se nos empezaría a juntar, ¿sí? Entonces, hay unas fechas que en casos excepcionales pueden llegarse a correr si estamos de común acuerdo. Pero bueno, tenemos la fecha. Entonces decíamos que está para entregar mañana. Yo no alcancé a terminar, Dios mío, yo no alcancé. Entonces, ¿qué pasa? Que me toca entregarlo posteriormente y mi nota ya no es la mía. Entonces, para mí particularmente es muy triste que tenga yo que ponerles un 4 cuando debería ponerles 5. ¿Sí? A mí me da tristeza, honestamente, digo, y no, qué trabajo tan bueno, y toca ponerle 4 porque lo entregó, digamos, no minutos. Yo acepto que me lo entreguen 1 hora, hasta 2 horas después de la ¿sí? Porque obvio, a veces son problemas de plataforma, a veces son circunstancias, pero ya un día después que lo entregó, porque claro, no alcanzó a terminar. Entonces, a mí, particularmente, como les digo, me da tristeza, igual a ustedes también, porque de pronto se esmeraron por hacer el trabajo a última hora, pero les quedó bien hecho, pero les tocó ya como una pequeña penalización. Entonces, ojalá que con ustedes no nos pase eso. O sea, casi siempre suele suceder, pero ojalá que no, ¿cierto? Este año podemos ser más organizados, podemos planear mucho mejor las cosas y de pronto no nos pasa eso, ¿cierto? Entonces, eso sería muy bueno. Ruby, muy buenas noches, ¿cómo está? Bienvenida. Bueno, entonces esa era la otra regla del juego. Respecto a las calificaciones y retroalimentaciones, está establecido también que nosotros como tutores tenemos 7 días para darles la nota, por decir algo con la planteación. Entonces, era para entregar algo, mañana les tengo que tener la nota, infaliblemente, ¿sí? Entonces, puede ser que por alguna circunstancia, que yo me enfermé, que alguna cosa, pueda yo demorarme un poquito y yo les digo, bueno, me demoro por otras cosas, ¿cierto? Pero la idea es que máximo, puede ser que a veces también yo se los califique más rápido, ¿sí? O sea,
hay circunstancias que a veces uno está como, le pasa a uno como a ustedes, ¿sabes? Está más cargado de trabajo, está más desocupadito, entonces uno saca el tiempo y les contesta. Con el plan de acción que me pasó, por ejemplo, que hay algunos estudiantes que entregan después, ¿sí? No entregan en la fecha exacta, entonces uno espera, por lo general, que entreguen todos para no estar, y para calificarlos todos completos. En todo caso, ya ustedes saben que mañana tendrán su nota de plan de acción. Otra regla de juego muy importante, y ya la última, es lo que tiene que ver con el plagio, la copia. Por favor, no copiemos, no hagamos. Cada trabajo de cada CIPA debe ser diferente al de los otros CIPAs. Y el plan de acción es diferente para cada uno de los estudiantes. Van a decir, pero sí es que es lo mismo, pero no con las mismas palabras, las mismas letras, las mismas fechas, lo mismo todo. ¿Sí? Y es frecuente, no sé con ustedes, pero es frecuente que a veces un compañero de CIPAS hacen el plan de acción juntos. No, el plan de acción es individual. Vemos ahí está muy claro que es individual. Sí, obvio, se tienen que reunir para definir fechas para hacer los trabajos, pero lo que es la creación mía, además yo tengo otras fechas aparte, digamos lo que es la lectura del material, se debe hacer de forma individual, entonces los tiempos son diferentes, ¿cierto? Y lo que yo voy a hacer también, la manera como yo expreso o como yo entiendo el producto que voy a hacer, en fin, ¿sí? Entonces, eso debe quedar muy claro, que los planes de acción son individuales, así como los trabajos, ¿sí? Damos una matriz de riesgos con respecto a otro. Puede que tengan los mismos riesgos, los tipos de riesgos, pero cambian las circunstancias totalmente de una empresa a otra, ¿sí? Y así todo. El sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo en cada empresa es diferente, ¿sí? El análisis de los casos es diferente, todo debe ser diferente, o sea, trabajan en los CIPAs correspondientes, pero de un CIPA a otro no debe haber información igual, ¿sí? Porque por favor, recordemos, así pasa pronto con las materias y también con los trabajos de grado. Los trabajos de grado se han presentado plagios y la persona le han tenido que anular el proyecto por copias, ¿sí? No quiere decir que no podamos consultar información, ¿sí? No puede decir, hay compañeros que son muy unidos y trabajan juntos, por decir algo, dos CIPAs haciendo una matriz de riesgos, ¿sí? Pero cada cual analiza los riesgos desde el punto de vista de la empresa en donde está, ¿sí? De hecho, cada empresa es diferente y tiene riesgos diferentes, se pueden reunir a hacerlo y cada cual lo analiza a su manera, ¿cierto? Entonces, eso no estoy diciendo que no puedan hacerlo porque yo sé que hay muchos compañeros que trabajan así, pero entonces cada cual hace su respectivo trabajo, ¿cierto? CIPAs de 4, no. CIPAs de 4 no existen, Edgar. Tienen que ser de 2, toca que se dividan en 2. Pero ya me imagino a qué se refiere, seguramente es que trabajan con otros CIPAs. Ok, entonces eso está muy bien, o sea, este es trabajo en equipo, pero como le decía, son cosas, trabajito como tal de nosotros es diferente, ¿sí? ¿Estamos claros? Bueno, entonces eso es en cuanto a las reglas de juego que aplican para todas las asignaturas. Ahora vamos a entrar en materia. Seguridad en el trabajo. ¿Por qué es importante seguridad en el trabajo? A ver, ¿ustedes por qué creen o por qué les llama la atención cuando ustedes vieron esta materia de seguridad en el trabajo? ¿Qué pensaron? Ay, qué materia chévere, hay que dejarte de ver esta materia. ¿Qué pensaron? A ver. Muy bien, Diana Carolina. Evitar accidentes. ¿Sí? Cómo cuidar al empleado, muy bien. Planear riesgos, todo está muy bien. Todas estas situaciones están muy bien, ¿sí? Porque nos sirve para la realidad en nuestros negocios. Ajá. Prevención, cómo actuar cuando se presenta alguna novedad. Todos tienen razón, totalmente, ¿sí? Y cada día la seguridad en el trabajo ha adquirido más importancia. Hace algunos años, la seguridad en el trabajo casi no le ponían cuidado. Entonces, en las empresas empezaron a trabajar eso y dije, bueno, usted que es el que está más desocupado, usted encárguese de eso. No miraban que si la persona tenía la formación, la capacitación, el espíritu y la dedicación que esto requiere, ¿sí? Entonces, no, se la ponían al primero que veían que de pronto estaba más desocupado o al único que lo aceptaba, ¿cierto? Pero ahora las cosas han cambiado mucho porque ya
la exigencia es más. La persona que se encarga de esto tiene que tener capacitación o formación específica en seguridad y salud en el trabajo. Puede tener auxiliares, pero el que dirige como tal o el que responde por el sistema de gestión tiene que ser una persona que sepa de seguridad en el trabajo. Entonces, eso ha cambiado bastante. Vamos a ver algunas estadísticas para ubicarnos un poquito por qué será importante la seguridad en el trabajo. Entonces, durante el 2018, por ejemplo, estas son las cifras que encontré más recientes, se reportaron 645.119 accidentes laborales, ¿sí? O sea, lo equivalente a 53.000 siniestros laborales al mes, cifra que representa una caída de 2.3% en el número de casos con respecto al 2017, cuando hubo 660.081. ¿Sí? Entonces, lo que se ha notado es que este porcentaje ha ido en descenso. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a ver el grafiquito de lo que ha sido la accidentalidad laboral en Colombia desde el 2009 hasta el 2017. Vemos que, por ejemplo, aquí aumentó un poco y el 2012, que ya empezó cierta normatividad nueva, bajó, subió otro poquito, bajó y ya viene como en descenso. Eso es lo que se ha notado, ¿cierto? Y eso, ¿por qué creen ustedes que ha como ido disminuyendo según se ve aquí en la grafiquita? ¿A qué se deberá que el índice de la tasa de accidentalidad va a ir como disminuyendo? ¿A qué creen que se deba? Dice, sin embargo, pues la señora, del Ministerio de Trabajo, por la nueva normatividad, cada día se establecen nuevos parámetros. Muy bien, esa era la respuesta del Garabet. ¿Sí? Como ha habido más normatividad, a juro, o sea, obligatoriamente nos están poniendo en cintura y nos están haciendo que hagamos cosas nuevas para prevenir la accidentalidad, y eso es lo que se ha visto reflejado en el gráfico, ¿sí? Que ha habido una disminución debido a que cada día la exigencia es mayor. Sin embargo, la disminución de esos accidentes no es posible sin los aliados que conforman el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces hay unos organismos como son las ARLs, los organismos de control, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, la Superintendencia Financiera y en general pues el empleador y el trabajador. Es un grupo de personas que trabajan mancomunadamente para lograr estas cosas que se están viendo. ¿Qué pasa con las enfermedades laborales? En cuanto a enfermedades laborales es un poquito más difícil encontrar estadísticas. ¿Por qué? Porque las enfermedades no se detectan desde el principio, enfermedades de tipo laboral. No es que usted está expuesto al plomo y al otro día ya tiene el problema terrible en los pulmones. No. ¿Sí? Entonces, hay que investigar a ver si fue por algo laboral que la persona se enfermó y hay que ir a juntas de calificación. En fin. Entonces, por eso tengo aquí un datico un poquito antiguo, y este es a nivel mundial. Según un informe de junio del 2012 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, dice que las muertes, el número de muertes por enfermedades laborales es 6 veces mayor que por accidentes. Entonces, es una cifra bastante, digamos, preocupante, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, se murió de un accidente. La gente mucho se muere en accidente de trabajo y no mira que las enfermedades laborales están causando más muertes que ni los accidentes, 6 veces mayor. Entonces, es una cifra que hay que considerar y que nos sirve para mirar la prevención, porque las enfermedades se van dando poco a poco, entonces hay que prevenir que se presenten. De las 2,34 millones de muertes anuales relacionadas con el trabajo, alrededor de 2,2 millones son causadas por enfermedades laborales, o sea que representa un promedio diario de 5.500 muertes. Además, cada año ocurren alrededor de 160 millones de casos de enfermedades laborales no mortales, que esas son otras que no tienen tanto impacto, pero sí son muchas. Para no ir tan lejos, por ejemplo, lo que sabemos, el túnel del Carpo, ¿cierto? Las enfermedades que se agravan por el trabajo no son consideradas laborales acá en Colombia, exactamente. No hay como un estricto control, no hay esa vigilancia. El mismo empleado muchas veces no va a las consultas, no va a las citas, no informa, ¿sí? Cuando ya informa ya es tarde, ¿sí?
Entonces, no se lleva ese registro. Entonces, ¿sí? Eso es como lo crítico. También es culpa de nosotros, culpa del empleador, culpa de la persona de seguridad y salud del trabajo, pero más que todo el mismo empleado que no informó a tiempo, que no se hizo los controles a tiempo. Yo, por ejemplo, trabajé una vez en una empresa de una metalmecánica y se presentaban ya casos de personas con problemas de oído. Recordemos que las empresas metalmecánicas tienen demasiado ruido. Es terrible, es desesperante el ruido. Obviamente se usan los elementos de protección personal, pero hay personas que no los usan con juicio o hay personas que ya llevan demasiado tiempo en estos trabajos y eso los va alterando poco a poco. Entonces, habían casos y esas personas tenían que ir a control y tenían que sí, llevar ciertos, hacerse los exámenes, que eran las audiometrías y todo eso, y la gente no iba. ¿Sí? No iba, de hecho, no iban porque decían, ay, no, yo no quiero que sepan que yo tengo este problema, porque es que me van a echar, no sé qué, o sea, yo sé los problemas que hay en las empresas por la inestabilidad de los cargos y todo eso, pero se está haciendo una reintegración laboral para detectar consecuencias que es el accidente de trabajo, la enfermedad laboral. Sí, eso está muy bien. O sea, cada día se hacen más cosas al respecto, ¿sí? Porque vemos pues, la gravedad del asunto, ¿cierto? Pero como les decía nuevamente, el primer como interesado debe ser el mismo empleado. Y de hecho, muchas enfermedades surgen de un accidente laboral que no informamos a tiempo, ¿cierto? Entonces, no se informó oportunamente y entonces la cosa se fue complicando, ¿sí? Hasta que volverse algo crónico que llamamos. Y al volverse crónico ya es enfermedad. Entonces, estas cositas es bueno que las tengamos en cuenta y deben partir de nosotros como empleados. Cada 15 segundos un trabajador muere a causa de un accidente o enfermedades relacionadas con el trabajo y cada 15 segundos 115 trabajadores tienen un accidente laboral. Esto es para que lo tengamos con cuenta de algunas cifras como para tener unos indicadores. Miremos la historia de la seguridad en el trabajo. Siempre es importante saber, bueno, de dónde salió eso de la seguridad en el trabajo. Y la seguridad en el trabajo es tan antigua como el trabajo mismo. O sea, todos los trabajos, independientemente de lo que sea, unos más que otros, tienen un riesgo. Y desde que haya un riesgo, ahí está la seguridad en el trabajo, porque la seguridad lo que mira es el riesgo de un accidente o de una enfermedad y la forma de prevenir. Entonces recordemos los primeros trabajos. Los primeros trabajos de los hombres fueron guerreros, embalsamadores, ensambladores de armas, cazadores, todas esas, eso tenía mucho riesgo, ¿sí? O sea, usted iba a cazar por allá un león, sí, imagínese el riesgo tan terrible que corría, ¿sí? Obviamente, cuando eso la gente no estaba pendiente de los peligros ni de los riesgos. ¿Sí? Pero en la Edad Media, en el año 476 después de Cristo, ya el Estado toma responsabilidad de proteger a los ciudadanos y ya se habla de salud pública. Imagínense, desde el año 476 ya se habla de esto porque se ve la necesidad de proteger a los empleados. Después vino la aparición del maquinismo o la revolución industrial y con las máquinas vinieron más riesgos. ¿Sí? No digo que las máquinas sean malas, pero sí son más riesgosas que si usted hace un trabajo de tipo manual. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Estar capacitados para manejar adecuadamente una máquina y seguir las normas que se deben cumplir, no quitarle las guardas, manejarlo con cierta precaución, manejarla a cierta velocidad, en fin. Y si yo no sé manejar una máquina, no la debo usar, ni debo dejar que un compañero la use. Que eso también pasa. Muchas veces en la empresa, ay, que yo quiero manejar ese torno, que yo quiero, por favor, déjeme. Ay, bueno, ay, sí, no sea mala gente, déjeme. Y uno de buena gente lo deja que lo maneje. Y resulta que tiene un accidente. ¿De quién es la culpa? Pues del empleado y de la persona que lo dejó que lo utilizara, ¿cierto? Del empleado que está a cargo, dijéramos, del torno, también del empleado que quiso aprender a manejarlo y del supervisor. De todos es la culpa, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Entonces, las máquinas son cosas de cuidado. En el año 47 ya se empezó a hablar, el 473, perdón, se empezó a hablar de la intoxicación por plomo y mercurio, que nosotros aquí todavía estamos, qué bueno, que qué pasó, que estas empresas están generando intoxicación por plomo, que todo eso, y cuánto hace que esto se está trabajando. También en 1556 se empezó a trabajar la parte de asma y problemas pulmonares.
En 1560 el señor Paracelso empezó a virar lo que era la tisis y otras enfermedades de tipo pulmonar. A eso se le dio como mucha importancia inicialmente porque digamos, hay muchas empresas que afectan los pulmones, dijéramos, por ejemplo, algo que se ve como tan, dijéramos, como tan elemental como es la fábrica de confecciones, ¿no? Y si es de textiles como tal, más. Entonces, las empleadas de una fábrica de confecciones deberían usar tapabocas. ¿Por qué? Porque ya están todos los días, todo el día ya metidas, todo el día. Las telas botan como una mota y eso se nos va yendo a los pulmones. Entonces, eso a veces no lo tenemos en cuenta. La empleada, ay, no, que nos ponen, nos obligan a usar tapabocas, que por qué, que no sé qué. Y es para protegerlas su salud. ¿Sí? También en el año 1700 el señor Bernardino Ramazzini empezó a hablar de enfermedades relativas al trabajo o enfermedades laborales. Otra fecha importante, 1919, cuando fue la fundación de la OIT, o sea, la Organización Internacional del Trabajo, que, valga la redundancia, ellos trabajan precisamente mucho en lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Ya datos aquí más de Colombia, Simón Bolívar dijo que el sistema de gobierno más perfecto es el que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Entonces, imagínense, desde Bolívar ya estaba él hablando de estas cosas de seguridad social. Y la ley 57 de 1915 de Uribe, otro Uribe diferente al de ahorita, empieza a hablar, a reglamentar lo que son los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, que cuando eso se llamaban enfermedades profesionales, ya se empieza a hablar de prestaciones económicas y asistenciales, de la responsabilidad del empleador, de la clasificación de incapacidades, y ya se define una primera definición de accidente de trabajo. Entonces, desde 1915. ¿Sí? Entonces, quiere decir que ya llevamos como tiempito tratando estos temas, ¿cierto? En 1940 también los sindicatos y grandes empresas trabajaron mucho esta parte. Aunque recordemos que los sindicatos pues son buenos, pero los sindicatos son buenos, pero pues tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿cierto? Pero algunos sindicatos han trabajado mucho en la parte de seguridad y salud del trabajo de los empleados. Otra fecha importante fue la creación del Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Recordemos que esa fue la primera entidad que se creó en cuanto a seguridad y salud en Colombia. Otra fecha importante, 1950, cuando se creó el Código Sustantivo del Trabajo. Recordemos que en las empresas todas deben tener un Código Sustantivo de Trabajo y ahí hay bastantes ítems relacionados con lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esto era para darnos como una idea de qué es lo que ha sido una idea de qué ha sido la seguridad y salud en el trabajo a través del tiempo. Entonces, miremos que la seguridad y salud en el trabajo trata principalmente de lo que es la prevención de lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y la protección y promoción de la salud de los trabajadores. El enfoque de la seguridad y salud del trabajo va hacia la prevención de lesiones y enfermedades. Obviamente que ya cuando pasan las cosas, pues hay que mirar cómo se tratan, ¿cierto? Pero el enfoque de la seguridad y salud del trabajo es prevenir accidentes y enfermedades, obvio, causadas por el trabajo. ¿Sí? Y también de paso enfermedades que no sean causadas por el trabajo, hasta allá debería llegar, ¿cierto? Porque muchas veces las enfermedades son de la casa, ¿sí? Problemas personales que se llevan al trabajo. La seguridad del trabajo debería ir un poquito más allá porque muchas veces el empleado se enferma, que está enfermo por problemas que tiene en la casa, pero es bueno que como que investigue sobre esa parte, ¿cierto? Que vayan un poquito más allá porque puede llevar esos problemas al trabajo y ¿qué pasa? Generalmente que pasa un accidente es que la persona estaba elevada, tenía problemas, llegó confundida, llegó dormida, que no durmió bien, que tenía problemas, que tenía preocupaciones y se accidenta.
Eso pasa con mucha frecuencia. Entonces, muchos problemas que tienen en la casa los afectan. Entonces, la seguridad y salud del trabajo debería ir un poquito más allá en esto. Obvio, las personas no cuentan, ¿sí? No decir, ay, es que tengo tal y tales problemas. Pero bueno, debería pronto haber un grado de confianza, de pronto con los compañeros, qué sé yo. Y la seguridad y salud del trabajo, tratar de formar en esta parte también, o sea, tratar de no solo capacitar esto, sino estilos de vida saludable, la economía familiar, sí, llevar a otros temas que al empleado realmente le sirvan y que hagan que el empleado tenga de pronto una vida más tranquila y eso se vea reflejado en su trabajo, ¿cierto? Obvio, todo mundo tenemos problemas, unos más pequeños, otros más grandes, pero siempre se debe trabajar de que, tratar, perdón, de que en una empresa el ambiente laboral sea muy bueno y muy sano, ¿sí? Porque las personas tienen problemas en la casa y problemas en el trabajo y que los tratan mal y que cometen injusticias y miles de cosas como sabemos nosotros que pasan en algunos trabajos. Entonces, el ambiente laboral tiene que ser muy bueno y también de pronto generar un ambiente de confianza de forma que las personas también puedan llegar a contarle a alguien sus problemas o sí, un psicólogo. Sería muy bueno que en todas las empresas tuviera un psicólogo de pronto, ¿cierto? Pero obviamente uno sabe que los costos son altos. Pero sí buscar unos mecanismos para poder investigar de pronto un poco qué pasa con un trabajador cuando se asienta con mucha frecuencia, ¿sí? Entonces eso no lo dan las estadísticas, o se incapacita con mucha frecuencia, todo eso empieza uno a analizar, bueno, qué es lo que pasa con este trabajador. Pero entonces uno empieza a investigar eso y el trabajador empieza, ay, ¿eso por qué será? Uy, eso seguro es que me van a echar. Entonces es como ese miedo siempre a que me van a echar, a que me van a echar, a que me van a echar, y eso a veces obstaculiza muchas acciones que se pudieran hacer desde seguridad y salud del trabajo. Eso yo lo digo porque yo trabajé, yo fui directora de recursos humanos y también fui coordinadora de seguridad y salud del trabajo y yo viví esas situaciones. Entonces era muy frecuente que la gente por miedo a que lo echen no comente sus situaciones, ¿sí? Entonces es por la situación que se vive con las empresas, por la inestabilidad, en fin, pero eso debería cambiar, ¿no? Deberíamos tratar de nosotros en lo posible, si tengamos en nuestras manos, poderlo manejar o tengamos algún tipo de injerencia en esto, ¿sí? Que seamos líderes de un proceso o algo, podamos llegar a empezar a cambiar estas circunstancias. Bueno, entonces esa era nuestra definición. Vamos a empezar a mirar un poquito de normatividad, que de paso nos va a servir para hacer la primera parte del producto 1. Recordemos que el producto 1 está dividido en dos partes. Una primera parte es un resumen de normatividad. Entonces, estas normitas le van a poder servir a ustedes para hacer ese trabajo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué normatividad tenemos? La primera ley colombiana es la ley 9 del 79, que se llama Código Sanitario Nacional. Y esta ley tenía por objeto o el fin era preservar y conservar la salud de los trabajadores. ¿Sí? Muy buena el objetivo. Entonces ahí que se empezó a hablar de, por ejemplo, de las funciones del Ministerio de Protección Social, que en esa época se llamaba así. Se habló de las obligaciones de los patronos y los trabajadores, o sea, ¿a qué estaba obligado el patrono? ¿A qué estaba obligado el trabajador en cuanto a seguridad y salud del trabajo? A las condiciones de trabajo, los lugares de trabajo, cómo debían ser esos lugares de trabajo, ¿sí? Que debían ser ventilados, con buena iluminación, con sillas adecuadas para el trabajo, con maquinaria adecuada, en fin, ya empezó a hablarse de las condiciones ambientales de los lugares de trabajo y también se empezó a hablar de lo que eran agentes químicos, físicos, biológicos y condiciones ambientales que puedan causar enfermedades y lesiones. Santiago, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí colaborándonos con la tutoría y cualquier cosita ahí estamos pendientes. Bueno, muchas gracias. Entonces, les decía que eso fue como la primera ley que ya empezó a hablar de todos estos temas, ¿cierto? Después vino la resolución 2400 del 79, que se llama Estatuto de Seguridad Industrial.
ahí ya se fue más al detalle, ¿sí? Ya un poco más detalladitas los requisitos. Entonces ya empezó a hablarse de los inmuebles destinados a establecimientos de trabajo, o sea, los sitios, las locaciones, los espacios, ¿sí? Los inmuebles, o sea, las casas, los edificios, las bodegas, en fin, de todo eso se empezó a hablar ya en esta resolución. Normas generales sobre los riesgos físicos, químicos, biológicos y los sitios de trabajo. De la ropa de trabajo, de los equipos y elementos de protección personal, de la ropa de trabajo, de la adaptación que se le dé al empleado, de los elementos de protección personal, de las cascos, de los tapabocas, de los guantes, ¿sí? De todas estas cosas. Obviamente los elementos de protección de acuerdo al tipo de trabajo que se vaya a desempeñar. ¿Sí? Entonces, adecuados a cada trabajo. No es que yo le voy a dar guantes a todo el mundo, ¿sí? Hasta la secretaria, no. O sea, guantes de acuerdo al trabajo. Y de acuerdo al trabajo, no es el guante más barato que yo consiga, no, es el que me sirva para el trabajo. Si yo voy a poner a una persona a mover unos tambores de aceite, los guantes tienen que ser de carnaza y tienen que tener ciertas especificaciones. No puedo comprar unos guantes común y corriente, guantes de nitrilo, en fin, no me servirían para ese trabajo, ¿cierto? Guantes de nitrilo me sirven para otra cosa, pero para este trabajo tienen que ser guantes de carnaza porque son más gruesos, más resistentes para que la persona de pronto un filito del tambor o un orillito de una puntilla, qué sé yo, se le pueda quedar ensartada en la mano, ¿cierto? Entonces, eso es lo que la empresa debe hacer. ¿Qué es lo adecuado para cada trabajo? Las especificaciones de esos elementos de protección y en qué momento se deben usar, porque la persona puede ser que haga varios trabajos en el transcurso de la jornada y a veces use guantes de nitrilo para hacer una cosa y a veces use guantes de carnaza para hacer otra, ¿cierto? Entonces, a mí me dio pereza cambiármelos y me los dejé. Me dejé los de nitrilo para mover tambores y no, obviamente no me sirve, ¿cierto? Y de pronto ese guante, como es más delgadito, de pronto me puede pasar un accidente que me alcance a herir la mano, un ejemplo, ¿sí? No quiero decir que todas las veces vaya a pasar, pero puede llegar a suceder que por no estar utilizando el elemento adecuado, pase eso. Se empezó a hablar de prevención y extensión de incendios, que es tan importante que las empresas tengan que tengan los extintores, ¿sí? Que donde están ubicados, que haya una brigada de emergencia, en fin. De las máquinas y equipos en general, como les decía, las máquinas son fuente de riesgo, ¿sí? Entonces, esas máquinas deben tener un mantenimiento y deben estar adecuadamente. ¿Sí? Generalmente cuando se hace mantenimiento, muchas veces les quitan las guardas. ¿Qué son las guardas? Las guardas son unos mecanismos o como unas protecciones que tiene una máquina para evitar que una persona se lastime los dedos, por decir algo. Entonces, muchas veces se quedó así, ay, quítele eso que es que me estorba, le dice el operario al de mantenimiento, quíteselo. Sí, quíteselo y después el problema viene para el operario que se accidentó por no tener las guardas en la máquina. ¿Sí? Igual las herramientas. ¿Sí? Si yo utilizo un destornillador, si yo utilizo unas pinzas, que tengan los filos y las condiciones adecuadas para que me sirvan en el momento que lo necesito. También se empezó a hablar en esta resolución del manejo y transporte de material. Recordemos que lo que es el transporte de materiales es un tipo de riesgo biomecánico que es muy frecuente en las empresas. Mal manejo de los materiales puede generar problemas de columna, ¿sí? Pesos inadecuados, en fin. Mal manejo y peso excesivo, ¿sí? Entonces, de esto ya se empezó a hablar en esta resolución. Vino la resolución 2013 de junio 6 del 86, donde se reglamentó lo que eran los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo. Entonces, son los que hoy llamamos como los famosos ¿qué? Los comités. Ya no se llaman comités de medicina, higiene y seguridad en el trabajo, comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo, sino se llaman COPAS, muy bien. Y antesito se llamaron COPAS. ¿Por qué se llaman COPAS? Porque ahora se llama Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo. Antes era Comité Paritario de Salud Ocupacional y se llamaba COPAS. Esos son estos mismos. Entonces, esta normatividad, esta resolución es la de cómo se conforman, quiénes son los integrantes, cómo se eligen, ¿sí?
cuáles funciones tiene cada uno de sus miembros, qué obligaciones tiene tanto el empleador como el trabajador hacia estos comités. Recordemos que los empleadores deben reunirse con los miembros del COPAS para que ellos le expliquen pues las necesidades que se ven en la empresa en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, los problemas que haya, y el empleador acatar algunas de estas y hacer algunos cambios o mejoras que se requieran. ¿Sí? ¿Y cuáles serían las obligaciones de los trabajadores? Informar de las fallas que encuentren, de los riesgos que encuentren, informarle oportunamente a ese COPAS, esto está pasando, ¿sí? Hay allí unas tomas sin tapa, hay un techo, esos que llama esto, por ejemplo, esos que son icopor, el techo ese que es falso, que se cae. Esta lámpara tiene unos tornillos sueltos, se puede caer, o sea, todas esas cosas que en el día a día, pues todo el mundo no se da cuenta, pero la persona que está en el puesto de trabajo sí se da cuenta de esos errorcitos y de esas fallitas, y entonces él es el que debe informar al COPAS para que el COPAS busque los correctivos necesarios. ¿Sí? Muchas veces ellos mismos, ay, no voy a esperar reunión con el jefe, con el gerente. No, ellos mismos van y llaman a la persona de mantenimiento, mire, ahí está falla, no sé qué demás, y la persona de mantenimiento debería hacer el correctivo oportunamente. Ya habrá algunas otras que no se pueden hacer correcciones así tan simples, entonces ya habrá que mirar a ver si el empleador tiene los recursos para poder hacer los cambios o las adecuaciones a que haya lugar. Bueno, ¿qué otra normatividad tenemos? La famosa Ley 100 del 93. ¿Por qué será famosa? Porque a esa ley le han dado más palo, mejor dicho. Antes de existir la Ley 100, ustedes de pronto la mayoría estaban muy jóvenes y no supieron, no recuerdan, no, bueno. Antes de eso solo existía, como les mencioné inicialmente, el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, que manejaba la parte de salud, la parte de pensiones y la parte de riesgos laborales. Manejaba las tres cosas. ¿Sí? Así era como funcionaban las cosas antes. Bien, regular o mal, no sé, porque de hasta ese punto sí no recuerdo muy bien. Pues porque ahí sí ya yo no estaba tampoco, no soy tampoco tan viejita. En todo caso, no recuerdo cómo funcionaban las cosas antes, yo no estaba trabajando, en fin, no sé. Entonces lo que pasó es que después de la famosa ley se dividió, se abrió esto, ¿sí? Empezaron a haber muchas EPS, muchas, ¿cómo es que se llama? Fondos de pensiones y muchas ARLs. La intención era buena, a mí me parece buena. ¿Por qué? Porque antes un empleado, el afiliado era el que tenía derecho a seguridad y a todo lo demás. Solo el empleado. La esposa, los hijos no tenían derecho. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que se buscó? Dar más cobertura al sistema y que la persona que estaba afiliada tuviera derecho también su esposa y sus hijos. Entonces, obviamente, hubo como un descalabre ahí porque era mucha gente, ¿cierto? Un empleado podía tener hasta 8 hijos y una esposa, entonces eran 9 personas por lo que paga una sola, ¿cierto? Entonces, de pronto eso no se previó, digo yo, no sé. Y entonces, por eso es que mucha gente dice, era mucho mejor la atención antes, cada día la atención es peor, pero yo pienso que es por lo mismo que hay tanta gente en el mismo sistema. Ese es como el análisis que yo hago, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero es lo que yo veo, ¿cierto? Si una persona, antes era un solo afiliado con exactamente, no hay cama para tanta gente, esa es la palabra exacta. Entonces, el caso es que eso fue lo que pasó. Y entonces a partir de esa fecha hay muchas EPS, muchas ARLs y muchos fondos de pensión. Ese fue el cambio. Y hasta el momento ha seguido rigiendo esa ley, no se han hecho modificaciones, se ha hablado mucho de eso, mucha gente la quiere quitar, no sé qué demás, pero yo digo, bueno, y si la quitan, ¿qué proponen? ¿Sí? O sea, yo pienso que volver a que el empleado sea el único que cotice y tenga beneficios me parece peor de terrible, ¿cierto? O sea, que yo soy el empleado y por lo que yo pago, tengo derecho a seguridad y a mi salud, pero mi familia no, me parece que sería terrible, sería como echar para atrás. No sé, en todo caso, alguna solución. Habían dicho que iban a quitar las EPS, en fin, ha habido mucha discusión con eso, no sé qué irá a pasar, pero hasta ahora esta ley está vigente.
Hay el famoso decreto 1295, ese lo vamos a ver más en detalle porque es muy bonito, dijéramos, porque es lo que más tiene que ver como con nosotros directamente o con los empleados. Y es de pronto la que más hemos podido como utilizar, dijéramos. Resulta que este decreto tiene que ver con lo que son prestaciones asistenciales y económicas. O sea, el empleado que sufra un accidente o una enfermedad tiene derecho a este tipo de prestaciones. Inicialmente asistenciales. ¿Qué son asistenciales? O sea, todo lo que es de asistencia médica, quirúrgica, hospitalización, medicamentos, prótesis, rehabilitación. A todo eso tengo derecho si yo sufro un accidente o tengo una enfermedad laboral. ¿Sí? A todas estas prestaciones específicamente, pero también prestaciones económicas, que las vamos a ver poco a poco. Por ejemplo, la más común, que de pronto todos hemos tenido un tipo de incapacidad temporal, entonces es la más común, ¿cierto? A mí me pasa un accidente de trabajo, si yo me incapacito, pues tengo derecho a que me paguen el 100% del salario. ¿Sí? Y bueno, hemos tenido pronto incapacidades, pero de tipo común, eso es diferente, ¿cierto? Pero si es por un accidente de trabajo, a mí me pagan el 100% del salario. ¿Qué pasa si yo no digo que yo me asiente en la empresa porque a mí me dio pena o porque a mí me tienen de pronto presionado, que llevamos un récord de accidentes y nadie puede llegar a dañar, lo que sé yo? Hay muchas situaciones que hacen que de pronto yo no diga que fue un accidente, ¿sí? O porque me dio pena, o porque yo misma fui la culpable. Bueno, tantas razones pasan, porque lo digo porque como les comento, yo manejé esa parte y había personas que hacían eso, ¿sí? No decían que era accidente, se caían en la empresa y decían que se habían caído en la casa. Entonces, ¿qué pasó? Al momento de la incapacidad no le pagaban el 100% del salario. Entonces, eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Además que, como les decía, a veces un accidente puede causar posteriormente, si no se cuida, una enfermedad, ¿sí? O tener un problema posterior. Entonces por eso es importante que lo tengamos en cuenta y siempre que tengamos un accidente, pues lo reportemos oportunamente para que tengamos derecho a este tipo de prestación. Entonces, estas incapacidades pueden llevar a ser 180 días, o sea, ¿qué? 6 meses, y pueden llegar a prorrogarse otros 180 días más, o sea, hasta un año. Ya después de eso ya no se puede llamar incapacidad temporal, hay que pasar el caso a estudio a ver si se le hace sí, un estudio, pasar junta de calificación a ver si se convierte en otro tipo de prestación, pero ya no puede ser incapacidad temporal, porque ya un año en incapacidad temporal ya es mucho. ¿Sí? Entonces, puede darse que sea una incapacidad permanente parcial. ¿Qué es una incapacidad permanente parcial? Es una indemnización o una platica que a mí me dan para compensar un daño que yo sufrí por un accidente de trabajo o por una enfermedad laboral. ¿Sí? Y puede ser esa calificación entre el 5 y el 50%. Por ejemplo, una persona que trabaja en una empresa, una salsamentaria, por ejemplo, que es frecuente, bueno, se dan esos casos que yo lo he sabido, no porque yo haya trabajado en una empresa de esas, pero sí me han contado. Ellos tienen que picar, por ejemplo, jamón. ¿Sí? Y hay unas máquinas cortadoras que tienen mucha velocidad. Bueno, hay que tener cuidado y hay que estar capacitados, como les decía, pero a ver, he visto que las personas se han volado dedos con esa máquina. ¿Sí? Me lo han contado, pues. Entonces, una persona se voló el dedo con la máquina cortadora de jamón. ¿Qué pasa? A esa persona, bueno, eso primero tratan de salvárselo, ¿cierto? Si encuentra el dedito, tratan de ponérselo, en fin. Bueno. La persona perdió el dedito. A esa persona le dan una plata por ese dedo que perdió. ¿Sí? Y hay una tabla donde está establecido qué plata se da por cada parte del cuerpo. Por ejemplo, todos los dedos no valen igual. No es lo mismo perder el dedo meñique que perder el dedo índice. ¿Sí? El dedo índice tiene mucha más funcionalidad que el dedo meñique, porque el dedo índice cuando uno va a coger algo, la función que hace el dedo índice es mucha, ¿cierto? Como la mitad. Los otros 4 dedos hacen una parte y el dedo índice hace la otra parte. ¿Sí? Entonces tiene mucha funcionalidad. Entre más funcionalidad tenga la parte del cuerpo, más cara va a ser esa indemnización.
Y así con muchas partes, con un dedo, con una pierna, no es necesariamente que se le duele, sino que pierda de pronto la funcionalidad también, ¿cierto? De pronto el dedito ya no le quede funcionando, entonces también se le da la misma incapacidad. Si lo tenga ahí, pero que no le funcione. Entonces, esa es esta que se llama incapacidad permanente parcial, en la cual se da un pago a la persona por este concepto. Tiene la pensión de invalidez. Entonces es un pago mensual. ¿Sí? Cuando esa pérdida laboral se pasa del 50%, recordemos que la incapacidad permanente parcial va del 5 al 50%. Si ya pasa del 50 o está en 50, ya la persona tiene derecho a una pensión de invalidez, que es diferente a la pensión de retiro, que esa es otra cosa. La pensión de invalidez, ¿qué pasa? Es un pago mensual que se adquiere por haber perdido el 50% o más de la capacidad laboral a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad. Entonces, a la persona ya dice, no, esa persona tuvo un accidente, tuvo una enfermedad, a esa persona la pensionaron por eso. ¿Sí? Entonces, esa persona ya no debería trabajar. Porque lo comento porque hay casos que se ven que la persona trabaja, ya que trabaje por su cuenta en su casa, bueno, y es otro cuento, pero que en una empresa pues no debería ser. ¿Por qué? Porque la persona ya no está en con todas sus capacidades plenas y puede ser que se accidente, puede tener un problema. ¿Sí? Entonces, este tipo de pensión de invalidez que, como les decía, es si la persona tiene más del 50% de incapacidad y es un pago mensual. Viene la pensión de sobrevivientes. ¿Cuál es la pensión de sobrevivientes? Cuando la persona tuvo un accidente o enfermedad laboral y falleció. ¿Sí? Entonces, hay varias personas que tienen derecho a esta pensión, como es la esposa o compañera permanente en primer lugar. Después los hijos menores de 18 años. Después vienen los hijos entre los 18 y los 25 años incapacitados para trabajar, ya sea porque estén estudiando, ¿sí? O que dependan económicamente de la persona que falleció. Entonces, eso va en orden, ¿no? Primero la esposa, después los hijos menores de 18, después los hijos de 18 a 25. Algunas personas no tienen ni esposa ni hijos, entonces, o hijos que están de mayor edad, de los 25 años. Exacto, los padres también, sí, muy bien. Entonces, los hijos mayores de esa edad, pero que están inválidos, entonces también tienen derecho. En el caso de que no haya esas personas, los padres, ¿sí? A falta de los padres, los hermanos, siempre y cuando sean inválidos. ¿Sí? No escucha los demás. Oscar no escucha, los demás sí escuchan. Oscar entró ahorita, acabo de entrar Oscar, ¿cierto? Si quiere, a ver qué es lo que le todos escuchan. Vamos a ver Santiago qué nos comenta para que pueda escuchar perfectamente. A veces hay problemas del equipo, ¿sí? o de sintonizar adecuadamente. Volver a cargar la página, Oscar, ¿sí? O darle F5, ¿sí? Para que cargue nuevamente. Bueno, entonces esto en cuanto a prestación, en cuanto a lo que es la pensión de sobrevivientes. También hay un auxilio, otra prestación, que es el auxilio funerario. El auxilio funerario está entre 5 y 10 salarios mínimos. Ah, bueno, Oscar, muy bien. Bienvenido a la tutoría. Ok, gracias, Santiago. Entonces, este auxilio funerario está entre 5 y 10 salarios mínimos legales vigentes. Eso puede oscilar en ese valor. Y para pagarlo simplemente la persona no tiene que ser familia ni conocer, simplemente llevar los papeles que demuestren que pagó la plata correspondiente a gastos funerarios, de entierro, en fin, y a esa persona le dan esa plata. ¿Sí? Entonces ese es el auxilio funerario. Tenemos otra normatividad más nueva. Recordemos que ustedes deben colocar 6 normas o decretos
de normatividad, dijéramos, de la viejita, que es la que estuvimos repasando, y otros 6 de normatividad más nueva, de los últimos 5 años, puede ser, o de ya más reciente, como el famoso decreto 1072 del 2015. Digo famoso porque a partir de este decreto fue que se empezó a regular lo que era el sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo, que las empresas antes tenían, era programa de salud ocupacional. Ahora se llama sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo y es muy diferente. Entonces, esta ley es bien, dijéramos, llamativa por este aspecto. Pegada a esta, dijéramos, vino la resolución 1111 del 2017, donde se establecieron los estándares mínimos de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Acá se dijo que la empresa debía tener, pero como muy general, ¿cierto? Muy general lo que está en el capítulo exactamente 2246, que este decreto es amplio, tiene 3 libros, y en uno de esos libros, en un capítulo, está lo que es seguridad y salud en el trabajo, sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo. Entonces, resolución 1111 del 2017 ya fue más específico a decir qué era los estándares mínimos, o qué era lo que la empresa debería tener para poder cumplir. Estos son algunos de la normatividad que tenía para comentarles. Después, posteriormente, vino el año pasado precisamente salió una nueva normatividad en donde se dijo que todas las empresas no deberían cumplir todas con todo el sistema de gestión de seguridad en salud en el trabajo, sino dependiendo de su trabajo, dependiendo de su tamaño, perdón. Entonces, por ejemplo, las empresas de 10 trabajadores cumplen 7 requisitos, las empresas que tengan hasta 50 tienen que cumplir, creo que son como 16 requisitos, y las empresas más grandes tienen que cumplirlos todos, ¿sí? Entonces, a raíz de esta normatividad, perdón, del decreto 1072 del 2015, se emanaron o salieron posteriormente mucha otra normatividad relacionada con este tema, ¿sí? De hecho, de la postergación del sistema, recordemos que eso, desde esta fecha, o sea, primero lo exigieron como para el 2017, creo que fue, después que al 2018, que al 2019 le fueron dando largas porque las empresas no estaban listas para cumplir la normatividad. Y finalmente el año pasado, en el 2019, en febrero, lo que se decidió fue que ese sistema se iban a establecer los requisitos de acuerdo al tamaño de la empresa. Entonces esto es como lo que les iba a contar en cuanto a normatividad. Como les digo, pueden utilizar estas normas o pueden utilizar otras que ustedes conozcan o que tengan en su empresa. Lo importante es que cumplan con lo que se les pide ahí, que es decir el año en que es el nombre de la ley, el año en que se emitió, la entidad que la emitió y qué documentos debería tener la empresa para cumplir. Respecto a esto, por ejemplo, vamos aquí a esta normatividad, por ejemplo, a cualquiera en general, pero podríamos hablar aquí en el numeral que dice ¿qué documentos respaldan la gestión? Si yo estoy hablando de la resolución 2013 del 6 de junio del 86, ¿qué documentos me respaldan que yo estoy cumpliendo? El papel donde dice que se hizo el escrutinio de la elección de los integrantes del comité, las actas que se tengan del comité, ¿cierto? Todos esos documentos me indican que la empresa está cumpliendo con eso. Y así con toda la normatividad que yo voy a escribir ahí, ¿cierto? Entonces, si yo coloco ahí una normatividad de trabajo en alturas, por decir algo en mi tarea, yo como demuestro que estoy cumpliendo, que yo tengo los formatos de capacitación o los certificados de capacitación de la gente que está trabajando en alturas, que yo tengo el listado como el kit que debe tener una persona que está trabajando en alturas, ¿sí? Exactamente. Acta del plan de manejo, exactamente, ¿sí? De acuerdo a la ley, ¿qué debería tener la empresa para cumplir? ¿Sí? Que sea adecuado a la ley. ¿Sí? Algunas personas en ese trabajo me ponen lo mismo para toda la ley. No, cada ley tiene sus requisitos aparte.
¿sí? Diferentes. Entonces, no podemos poner lo mismo, una plana de lo mismo. Brigadas de salud, plan de emergencia, en todas las leyes. No, porque, por ejemplo, esta ley no tiene nada que ver con esto, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, tenemos que hacerlo bien hechecito ese trabajo, no es complicado mirar la ley, ustedes la pueden consultar ahí en el link que está ahí en el link que está en la plataforma, ahí están todas las leyes, ¿sí? Y algunas que deben tener ustedes en las empresas todas, la mayoría ya manejan esa matriz de requisitos legales, entonces de ahí lo pueden sacar, ¿cierto? Entonces, esa partecita es prácticamente, ya muchos la tendrán adelantada o la pueden saber cómo la pueden hacer, ¿cierto? Viene otra segunda parte del trabajo, que es casos de estudio, y entonces lo vamos a ver ahora. Vamos a mirar qué es un peligro. Primero que todo, un concepto, la situación que puede causar accidente o enfermedad, perdón, la fuente o situación con potencial de provocar lesión. O sea, hay peligros que existen. ¿Cuál es la diferencia con riesgo? El riesgo es la posibilidad de que el peligro se presente, ¿sí? Una cosa es que el peligro exista y otra cosa es el riesgo que puede llegar a pasar o no. Por ejemplo, subirse a un avión. Todos modos tiene su riesgo. Subirse a un avión es un peligro de que el avión se pueda caer, por ejemplo, ¿cierto? Pero el riesgo como tal es la posibilidad. ¿Cuántos aviones viajan todos los días y no se caen? Entonces, ese es el riesgo. El peligro es subirse al avión. Es eminente subirse al avión. Y el riesgo es que puede ser que el avión se caiga, ¿sí? Entonces, esa es como la diferencia entre peligro y riesgo que a veces podemos llegar a confundir. Entonces, miremos lo que es un accidente de trabajo. Definición: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o por ocasión del trabajo que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, la invalidez o la muerte. Esa es lo que tenemos, la última definición de lo que es un accidente de trabajo. Entonces vamos a hacer, a mirar aquí entre todos si esto es accidente de trabajo o no es, que esto también nos va a servir para la tarea. El que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de la labor bajo su autoridad, aunque sea fuera del lugar y horas de trabajo. ¿Es accidente de trabajo o no es accidente de trabajo? Muy bien, claro que sí. Claro que sí es accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque está la premisa de que es durante la ejecución de una labor bajo la autoridad del empleador, ¿cierto? Entonces, es accidente de trabajo. Muy bien. El que se produce durante el traslado de los trabajadores desde su casa a los lugares de trabajo cuando el transporte lo suministra el empleador. ¿Es accidente de trabajo o no es accidente de trabajo? También, claro que sí. ¿Por qué? Porque el transporte lo suministra el empleador. Si voy en mi carro propio, ahí sí no sería, ¿cierto? El ocurrido en el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre con permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. ¿Es accidente de trabajo o no es accidente de trabajo? Nuevamente, sí es accidente de trabajo, ¿cierto? ¿Qué pasa si la persona se fue a hacer una función del sindicato? Se fue a una función del sindicato. Se fue y dijo que iba a una reunión del sindicato en Bogotá. Y resulta que ese señor tiene una tía o una prima en Bogotá y ella le dijo, venga y me visita. Y yo, pero es que a esa hora estoy en la reunión. Ay, no, pues no importa, eso viene un momentico y vuelve a la reunión. Resulta que el señor se fue a encontrarse con la prima o con la tía y por el camino, cruzando la calle, le coge un carro, un ejemplo. Ese no es accidente de trabajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no estaba en el cumplimiento de su función. O por eso, porque es que a veces también que yo voy a algo de la empresa o a una capacitación y me vuelo, no estoy en el sitio. Eso, digamos, no debería ser, pero hay gente que lo hace, ¿cierto? Que no se está en el sitio. Usted lo mandaron de la empresa a una capacitación. Si a usted le pasa algo en esa capacitación, es accidente de trabajo. Pero si usted se voló de la capacitación o se fue un ratico a hacer otra cosa, en ese momento se asiento, ahí sí no es. Eso es lo que pasa.
Y ahí vienen los problemas, que sí era, que no era, que no sé qué. Entonces la ARL pelea, que no fue, que sí fue. Y la persona queda ahí en entredicho porque no estaba en el sitio que debía haber estado. Eso puede pasar. El que se produce en la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se hace. ¿Qué iba a preguntar entonces? Por un factor externo, como que no le entiendo. O sea, usted está en su puesto de trabajo y le pasa algo por un factor externo, como que. Como que. Me dan una pedrada desde la calle. ¿Ustedes qué dicen? Claro que sí, ¿cierto? Digamos que yo estoy en mi trabajo y por decir algo pasó, y por ahí por donde estaba, por donde yo iba pasando, que es por la 36. Un ejemplo aquí, un ejemplo. ¿Sí? Estaban echando piedra, aunque ya no es piedra, es papabombas. Ajá, exacto. ¿Sí? Entonces trabaja cerca la UIS o va por la 36 que van por las marchas bajando por la UIS y una papabomba. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que yo me quedé sordo, la papabomba lo puede volver a usted sordo. Si a usted le cae cerca, la puede volver sordo. ¿Qué pasa? Ahí sí es accidente de trabajo. ¿Sí? Que le afectó el oído y se le puede volver una enfermedad. ¿Sí? Entonces, es accidente de trabajo porque usted estaba en juicioso en su trabajo. Por eso dice, también del ámbito donde a usted le correspondió trabajar, ¿cierto? Ah, si es un problema personal que usted tiene, ya es diferente, ¿sí? Porque es problema suyo, no del trabajo. Diferente que usted está ahí en su puesto de trabajo y pasó una manifestación o un incendio o algo y usted se vio afectado, ¿sí? Entonces, ahí sí es de trabajo. Si ya es un problema personal suyo, sí, ya es otro cuento. ¿Sí? Bueno, ¿estamos claros? Bueno, entonces, cuando son actividades creativas y culturales que están en representación del empleador o de la empresa, ¿es accidente de trabajo o no es accidente de trabajo? Sí, claro que sí. Ojo con esto. A mí me pasó en la empresa donde yo trabajaba que tenía un equipo que estaba inscrito en el campeonato de Cajazán. Sin embargo, si estando en mi trabajo salgo a almorzar y me asientan, ¿qué creen ustedes? Claro que no, ¿sí? Porque me imagino que allá no le dijeron, eso no es parte de su trabajo, usted está almorzando, ¿sí? ¿Sí ve? Eso no. Ya que usted esté almorzando dentro de la empresa y el almuerzo se lo dé la empresa, o la empresa le diga, usted tiene que estar aquí almorzando. Ustedes no les damos sino 10 minutos, o bueno, 20 minutos, media hora para almorzar y ustedes no alcanzan a hacerlo y ustedes tienen que almorzar aquí, ¿sí? Y usted está ahí sentadita y le cae una lámpara encima y se asiento, pues obviamente que se asiente de trabajo. ¿Por qué? Porque usted estaba almorzando, sí, y eso no es parte de su trabajo, pero a usted le habían dicho que usted no se podía salir. Entonces, como usted no se podía salir, usted estaba ahí y además que la lámpara era la empresa, entonces usted se asientó. ¿Sí? Es cositas de suspicacias y me gusta que me hagan estas preguntas porque los casos tienen sus cositas que puede uno llegar a dudar. ¿Sí? No está dentro del horario laboral, pero si el empleador no la deja salir a almorzar, ¿sí? Entonces, obvio que sí. ¿Sí? Si uno tiene media hora y dicen no salgan, almuercen aquí, ¿sí? Ya diferente que sea su horario y usted se quede por cuenta suya. ¿Sí? Puede ser que usted tenga 2 horas para irse, por eso también es que los empleadores también se deben cuidar. ¿Qué pasa? Yo salgo a las 12 y vuelvo a las 2, pero yo me quedo a almorzar allá. Y en ese momento pasó un accidente, ahí sí no es accidente laboral, porque yo no tenía por qué estar allá. Y por eso también es importante quién se queda en la empresa, que el supervisor o el trabajador, quién se queda, qué tal que pase un incendio en ese momento, que pase algo. No, cosas han pasado, cosas se han visto. O sea, yo en una empresa que yo trabajé, algo pasó preciso
¿Qué fue lo que se? Algo se incendió, pero no me acuerdo. Una cosa pequeña, un aparatico se incendió. Y en ese momento no estábamos ninguna porque era la hora del almuerzo. Pero donde hay alguien ahí, de pronto se ha podido ver afectado por un aparatico eléctrico que se quemó. ¿Sí? Ahora que me acuerdo, en una empresa, en un sitio que yo trabajé. Entonces, ¿sí ve? La gente se queda sin permiso. ¿De quién también es la responsabilidad? Después del empleador por dejarlos quedar. ¿Sí? Ah, no, que yo me quedo, pues no me, es que no va allá al sitio, o ya que el empleador lo acepte, ya es diferente, ¿sí? Entonces, pero ahí es donde hay que tener cuidado, exactamente por eso, porque con una orden expresa del empleador o consentimiento. ¿Sí? A veces hay personas que se quedan trabajando horas extras, unas les corresponde, a otras no. ¿Sí? Si voy de camino al trabajo, me caigo de la moto, es accidente laboral. ¿Qué contestamos, compañeros? ¿Será que sí o será que no? ¿La moto es suya o la moto es de la empresa? Si la moto es suya, no es accidente de trabajo. Ahí lo acabamos de ver. Tiene que ser transporte de la empresa. ¿Mm? Si la empresa tiene un bus para recoger a toda la gente, entonces ahí sí es accidente de trabajo. Si el carro es suyo, la moto es suya, nada. ¿Sí? Si usted va con un compañero de trabajo, tampoco, ¿cierto? Entonces, ojo con esas cosas, porque ahí la ARL pelea y pelea y no los paga porque no es accidente. Cuando se trata de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión, ¿será que es accidente de trabajo o no es accidente de trabajo? Sí, exactamente, sí es accidente de trabajo. Que son los famosos empleados que son de gente útil, que son de eficacia, están trabajando en la empresa suya, le pasó el accidente en la empresa suya, aunque gente útil o eficacia le pague o usted aparezca como empleado de allá, es accidente de trabajo. Ahora vamos a ver el ejercicio, parecido a los que le van a salir a ustedes. ¿No? Miran ustedes, muy sencillo, vamos a ver. Resulta que mientras se desplazaba por la carretera al mar, se iba para la costa, el bus en el cual iba un grupo de profesores se precipitó al vacío, dejando un saldo de 3 muertos y 20 heridos. ¿Es accidente de trabajo o no es accidente de trabajo? Edgar dice que sí, Mireya dice que sí, Edgar dice que hay que verificar qué actividad van a cumplir. Exactamente, no especifica. Usted no puede imaginarse nada. Usted debe ser como un auditor. Usted no se imagine nada. Con la información que tiene, ¿es o no es? Exactamente, usted no puede imaginarse nada. Pero como ahí no dice, mire, ella dice dependiendo de lo que vayan a hacer, pero ahí dice. Si no dice, obvio, Edgar, no es accidente. ¿Por qué? Porque no dice. Puede ser que los profesores se fueran a un paseo. Ellos mismos organizaron la excursión y no tuviera que ver nada con el colegio, con la universidad. ¿Sí? Entonces, no es que puede ser que sí, puede ser que no. Esa respuesta no la pueden dar en los casos que les vamos a poner. Ustedes tienen que decir sí o no con la información que tienen ahí. Y decir por qué sí, por qué no, con la normatividad que aplica. No es decir, sí, el otro, sí, no, no. Bueno, pero ¿por qué? ¿Y qué normatividad le correspondería ahí, cierto? Ese es el análisis que vamos a hacer. Nosotros como ya expertos de que vimos la normatividad y podemos decir sí o no. Ahí todos los casitos, todo lo que les pregunté sobre accidente de trabajo, ustedes me contestaron todo que sí. O sea, que si era accidente, ustedes ya más o menos saben, van a leer lo que tiene que ver con la normatividad y ahí pueden decir. Si tienen dudas sobre los casos, me pueden consultar, ¿sí? Entonces yo los pongo a pensar, no les voy a decir sí o no, los pongo a pensar, bueno, ¿sí? Entonces los casos van a ser así muy parecidos. En este caso no es, ¿por qué? Porque con la información que se tiene, no. Esto va a corregir algunos. Con la información que tengo, no. ¿Qué pasa con un auditor? Uno no puede suponer nada. Un auditor llega a un sitio, algunos de ustedes han tenido auditorías de pronto. Llega uno al sitio donde están las cosas
y ve algo y dice, ay, mire, seguramente, por decir algo, ¿qué pasa con las auditorías de calidad? Que se contagia con algo, si es posible que sea, obvio que sí. ¿Sí? Pasa con las jeringas. Esos son los accidentes de trabajo más comunes, hasta los estudiantes de la universidad. ¿Sí? Los estudiantes de medicina. ¿Cuáles son los? Por eso es que ellos están también, es obligatorio que estén en una ARL. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos se pueden pullar poniendo una inyección, sacando sangre, en fin, qué sé yo. ¿Sí? Los practicantes, los estudiantes. Y se pueden llegar a infectar de alguna cosa grave, ¿no? Exacto, bacterias en el aire, ahora que hablamos del coronavirus, todo eso. ¿Sí? Exactamente, esa enfermedad laboral. Entonces, el personal de asistencia tiene que tener mucho cuidado y, como les digo, muchos casos, incluso de estudiantes de pinchazos, eran accidentes laborales y pues a algunos no les pasaba nada, obvio, no se les prendía nada, pero a otros sí. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces este es el caso que vimos que no era accidente. Les hablaba de lo que uno no debe suponer. Un auditor llega a una auditoría de calidad, no sé si ustedes sepan de las auditorías de calidad, y uno ve los formatos. Y uno los ve limpiecitos, sin ninguna mancha, sin ningún nada. Es una empresa metalmecánica, por ejemplo. Y uno muestra los reportes de aquí del área de torno, por decir algo. Y el muchacho saca ese cuaderno limpiecitico. Ordenadito, y perfecto. ¿Uno qué supone? Uno como auditor dice, esta vaina no lo hicieron el día que era. Uno lo supone, ¿cierto? Uno dice, esta vaina no, porque es una empresa metalmecánica, está sucio y estar. No es que ahora en todos los formatos hay que cogerlos y ensuciarlos y arrugarlos, no. Pero es obvio, o sea, yo digo, esa es una plana que hicieron después, pero como no, uno no puede comprobarlo, uno le toca aceptarlo, y por eso es que muchas empresas dicen, ay, pero ¿cómo así esa empresa con todas las fallas? Mire, le fue bien la auditoría, porque hicieron las planas, la hicieron bien, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con un accidente, uno no puede llegar a suponer nada, no puede decir, sí, claro, ese accidente de trabajo, eran profesores, ellos eran profesores ese accidente porque los profesores, su trabajo es ser profesores, y iban ahí y se accidentaron y ese accidente, no, porque uno no sabe los profesores que iban a hacer. Entonces, en ese caso, no es así. Entonces, no vamos a suponer nada. Con la información que tenemos ahí, vamos a decir si sí o no. No voy a decir depende si no. No, tienen que decir sí o no. ¿Qué es lo que más prima para que usted diga que sí o qué es lo que más prima para que diga que no? ¿Ok? Respecto a los accidentes, es importante analizar que ellos se producen ya sea por una condición insegura o por un acto inseguro. Entonces es bueno mirar eso. Una condición insegura es algo que está en el ambiente, como cables en mal estado, escaleras sin pasamanos, suciedad o desorden en el área de trabajo. O sea, son cosas que están ahí, en el sitio de trabajo. O sea, es una condición insegura porque está en el sitio donde yo estoy. Y un acto inseguro es culpa mía. Es algo que se me olvidó, que fue una falla mía, que fue por darme las de chistoso, en fin. Y entonces, como lanzar objetos a los compañeros, que no me pongo el cinturón de seguridad, que conecto varios tomas en una sola reglilla, por ejemplo, eso puede causar un incendio. Eso uno lo puede hacer sin saber. Pues, inconscientemente uno, le cargó mucho, sí, yo no sabía que eso podía causar un incendio. ¿Sí? Cuando es un contratista, ¿cómo así? Cuando no es directamente por la empresa. A ver, si es una empresa, por ejemplo, de gente útil, la empresa tiene que darle los elementos de protección, le tiene que dar la dotación, le tiene que dar todo. ¿Sí? Cuando puede ser que la persona llegue a hacer un trabajo, una persona de mantenimiento o de trabajo en alturas, le tiene que exigir a la persona que tenga la ARL, ¿sí? Que tenga su seguro, pago de seguro y pago de ARL, y que tenga los elementos de protección personal. Son esas dos circunstancias, o sea, porque el contratista, bueno, que no esté directamente por la empresa, un mensajero interrapidísimo. ¿Sí?
Entonces, ¿qué se le debe exigir a ese mensajero? ¿Sí? Si está trabajando para mí. Que la moto tenga todo, que la moto esté en buen estado, todas esas cosas debe exigir, ¿cierto? Entonces, ahí las empresas a veces somos como muy frescas y no les exigimos ciertas cosas al contratista. Y la empresa puede llegar a ser, a ver, el hecho del desconocimiento o la negligencia no lo exime de su culpabilidad, ¿cierto? Entonces, por eso las empresas se tienen que cuidar en salud. Y una persona que yo contrato le exijo que tenga sus elementos de protección personal y que tenga todo en rigor y que tenga su EPS y su ARL y todo. ¿Sí? En ese caso también de pronto el este de accidentes. ¿Sí? Todo eso, ¿por qué? Porque le llega a pasar el accidente al mensajero y el seguro corre con el gasto del accidente. Mientras que si no tiene seguro, porque yo por buena gente, ay, no ha pagado el seguro, pero yo no me di cuenta, entonces ¿a quién le toca pagar? ¿Sí? Al empleador. Entonces, todas esas cosas es de cuidado de los empleadores que deben tener en cuenta que no solamente la gente que está en su empresa, por eso el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo cobija a toda la gente. Si yo tengo gente que me está haciendo una visita a la empresa y pasó algo, ¿quién responde? Yo respondo. ¿Sí? Si la gente tenía que entrar con casco o con botas especiales y no se las puso, no habían, o yo le puse unas de otro tamaño, como también se ve, ay, queremos una visita y no hay más botas de otro tamaño, y le puse unas grandes y la persona se cayó por allá y se resbaló y se partió una patólica, una pierna, perdón. Entonces, ¿qué pasa? El accidente es culpa de la empresa, porque sí tenían las botas, pero no eran las que debía haber usado. ¿Sí? Entonces, yo respondo. Por eso a veces la gente no acepta visitas, no acepta muchas cosas, porque empresas que tienen un alto índice de riesgo es exponer a otra gente. Candia Cecilia, muy buenas noches. Entonces, es exponer a la gente a los riesgos que tengo dentro de mi empresa. Por eso, ay, que una visita a una empresa para hacer un trabajo. Bueno, ustedes nos irán a meter allá a la planta donde es más peligroso, pero a veces las empresas por eso no dan los permisos. O que es que que yo no tengo con quién dejar a mi hijo, que yo lo traigo. ¿No? Muchas veces, pues si la empresa tiene guardería, muy bien, pero si no, la persona allá de la secretaria y el chinito se va allá por toda la planta y le pasa algo, ¿quién responde? Pues el dueño de la empresa. Entonces, y eso han pasado muchos casos. Y eso se ve, por ejemplo, también en fábricas de calzado que llevan el ayudante y es el hijo, y el hijo no está ni afiliado a nada. ¿Quién responde si le pasó algo? Pues el dueño de la empresa. Y accidentes hasta fatales. En el área de construcción también pasa mucho eso. Que se llevan al ayudante, ay, que me ayude a revolver la arena, que no sé qué, y hubo un derrumbe y se hundió el chinito, el muchacho, lo que sea. O algo le cayó encima. Eso pasa, eso ha pasado muchas veces. Y la gente no coge como escarmiento, dijéramos, no coge como vergüenza. Eso es importantísimo, que la gente que esté tenga su seguro, que tenga sus elementos de protección, o sea, no dejar entrar cualquier persona que por hacer el favor, ay, sí, bueno, sí, para que me ayude, me rinda más, no sé qué, pero después el problema, ¿para qué viene? Para el dueño de la empresa. Ojo con esas cosas. Ustedes cuando sean dueños de sus empresas, o algunos que ya serán, o si son los encargados de seguridad y salud del trabajo, ese trabajo tiene su cuidado, porque el encargado de salud ocupacional no debe permitir esas cosas. ¿Sí? Ya que le diga al dueño, el dueño diga que sí, bueno, ya salva su responsabilidad, ¿cierto? Pero no es que, ay, sí, yo ya le dije al de salud ocupacional, me dijo que bueno, que el niño podía estar ahí. El niño le pasa algo, el dueño de la empresa es el que responde y a la de seguridad y salud del trabajo la echan. La echan y a veces puede tener hasta problemas de tipo penal y todo eso. Entonces, ese trabajito tiene su cuidado. No es que digamos que entonces nadie se va a poner a trabajar en seguridad y salud del trabajo en una empresa porque eso tiene mucho riesgo y ahí se mete uno en líos. Hay que tener cuidado, simplemente. Y los dueños de las empresas también deben tener cuidado de qué personas están dentro de la empresa y si cumplen o no con los requisitos que deberían cumplir. Bueno, otra cosa importante es lo que son enfermedades laborales. ¿Sí? Ya hablamos un poquito de eso desde un principio. Ya existen listas establecidas de las enfermedades.
y es cuando la persona está expuesta a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en el que tuvo que trabajar. Entonces, por eso ahí vamos de algunas enfermedades laborales, por ejemplo, por la ubicación donde está la empresa. Entonces, por ejemplo, el caso ese de una señora que tuvo un problema con contaminación de plomo, que incluso no sé si ustedes lo vieron, salió en séptimo día, que la señora trabajaba o vivía, no sé, cerca a una empresa que trabajaban con este tipo, con asbesto, con plomo, no recuerdo exactamente con qué era. Y la señora se enfermó de los pulmones y ella salió ahí en el programa y a los pocos días dijeron en el programa que la señora se había muerto. Exactamente, asbesto, muy bien. Entonces, si yo trabajo en esa empresa, puedo llegar a tener ese problema o puede ser que la empresa sea irresponsable y todo alrededor, la gente que vive alrededor o empresas que hay alrededor, les puede llegar a pasar eso. ¿Sí? Por eso dice que la enfermedad no solo es que sea en la propia empresa, sino el sitio, ¿sí? O en el medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar, en medio, o sea, el sitio donde está, puede ser que le afecte no solo lo que pasa en mi empresa, sino lo que pasa alrededor. ¿Sí? Entonces acá hay una lista de 15 grupos de enfermedades laborales que están aprobadas en Colombia. Está por grupos grandes, entonces dentro de esas hay muchas que pueden ser enfermedades laborales, como por ejemplo enfermedades del ojo y sus anexos, enfermedades del sistema nervioso, o sea, la lista es como amplia y ahí hay que llegar a entrar a analizar, no es específicamente esta enfermedad, sino que le aplica de acuerdo a que cumpla con ciertos requisitos como son el tiempo de exposición, que haya reciprocidad entre el trabajo y la enfermedad y que sea valorada como catalogada como enfermedad profesional una vez se haya estudiado por una junta de calificación. Por ejemplo, una persona que resulte sorda, ¿sí? Con un problema, sorda no, con un problema auditivo, y que trabaja en una empresa cualquiera, una empresa de calzado, por decir algo, ahí hay un ruido, pero el ruido no es tan exagerado. Pero resulta que ese muchacho trabaja por las noches en una discoteca. Entonces, el problema no es en la empresa de calzado, el problema es en la otra empresa donde él trabaja o en la discoteca, porque allá es donde tiene más ruido. ¿Sí? Entonces, en ese caso no sería enfermedad laboral para la empresa de calzado, sino para la discoteca. ¿Sí? A veces, ay no, que es que me volví sordo de trabajar aquí, no señor, es que o tiene mucho ruido también, vive en un sitio donde está ubicada la casa, hay mucho ruido alrededor, mucho tráfico, en fin, todo eso afecta. Entonces, por eso es importante que para que se declare enfermedad laboral tiene que haber una relación directa entre la enfermedad y la condición de trabajo del empleado. Perdón. Bueno, entonces esto era todo, esto es todo lo del la primera tutoría. Aquí están las diapositivas, sin embargo, si quieren yo se las envío. Y también les voy a enviar el cuadrito guía para que a ustedes les quede más fácil colocar la normatividad de la primera parte, de la cosa que tiene que ver con normatividad. Y la segunda parte son los casos de estudio, que ya vimos acá un ejemplo. Y como les digo, si tienen duda o algo, me pueden consultar y yo se los ayudo los ayudo a poner a pensar un poquito. Muchísimas gracias. ¿Tienen dudas, preguntas, observaciones sobre el tema, sobre los productos? Sí. Tranquilo. No, tranquilo, Santiago, no se preocupe. Gracias a Dios, pues todo salió como bien. Bueno, me gustó mucho, hubo bastante participación. Para hacer la primera tutoría hubo bastante participación, tanto ahí en la plataforma como ustedes con sus comentarios. Eso está muy bueno, porque la idea es que no sea una tutoría que yo lo digo todo, sino ustedes también. Los invito muy especialmente a la próxima tutoría, donde, como les comentaba al principio, vamos a desarrollar una matriz de riesgos aquí en la tutoría para que ustedes ya lo tengan como ejemplo y así les quede más fácil hacer los otros, los otros riesgos. El trabajo que lo deben entregar para el 3 de marzo.
dudas, observaciones que tengan, por favor me las escriben al correo, al foro, al chat, donde quieran. Sí, la grabación ahí está, sí señor, está todo grabado ahí en la, ahí queda grabado en la plataforma, en este momento está grabándose, entonces ahí está todo bien. Igual si quieren también les puedo mandar las diapositivas aparte, el cuadrito también como les prometí, y entonces pues agradecerles nuevamente su muy buena participación, veo que es un grupo muy chévere, muy colaborador, muy participativo, y yo sé que nos va a ir muy bien en esta materia. Entonces, bueno, si no hay más dudas de observaciones, como les digo, nos podemos comunicar por todos los medios y muchísimas gracias por su participación y nos veremos la próxima semana, porque la próxima semana tenemos la otra tutoría. La próxima semana tenemos la otra tutoría. Bueno, muchísimas gracias y que estén muy bien. Hasta mañana.